Hoy les traigo este video que les habla de cómo calcular voltaje, resistencia y corriente en un circuito. Un circuito es un sistema donde una corriente eléctrica puede fluir. Si el circuito está abierto, la electricidad no fluye. Si el circuito está cerrado, la electricidad fluye. Les puedo demostrar esto aquí en la aplicación de FED. Esta página muy buena, tiene muy buenas animaciones. Aquí tenemos un foco, aquí tenemos un cable. Dense cuenta que el foco tiene dos lados. Tenemos cable, empezamos a conectar los cables. Necesitamos una batería. Y podemos, ahorita le vamos a añadir una resistencia al circuito para que ustedes puedan ver más o menos lo que hacen las resistencias. Ok, lo que sí, vamos a poner un switch. Este es un switch. Conectamos los cables. Tenemos nuestra batería. Tenemos nuestro foco y tenemos un switch. Ahorita esto se llama un circuito abierto porque el switch está abierto. Cuando cerramos el switch, esto se convierte en un circuito cerrado. Y dense cuenta que los electrones, estos puntos azules que se están moviendo, es lo que crea la corriente en el circuito. ¿Okay? El flujo de estos electrones es la corriente que hay en el circuito. Si añadimos más baterías al circuito, fíjense lo que le pasa al foco. Es el foco, ahora prende más. Dense cuenta, si removemos esta batería del circuito, el foco prende con menos luz, no alusa tanto. ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque las baterías es lo que provee el voltaje al circuito. Entre más baterías tenemos, más energía eléctrica potencial que va a haber en el circuito, más va a prender el foco. También, si le añado una resistencia, pues se resiste al flujo de los electrones. Y si se dan cuenta, prende con menos luz. La resistencia ahorita se mide en ohms, vamos a hablar de unidades, pero la resistencia se mide en ohms. Si la resistencia disminuye, si bajamos la resistencia, la corriente entonces incrementa porque esto se opone al flujo el resistor se opone al flujo de la corriente. Okay. Si incrementamos la resistencia, la corriente va a disminuir. Se empiezan a mover menos los electrones, los cuales hacen la corriente al fluir. Y el foco prende menos. Menos resistencia, más corriente. Más resistencia, menos corriente. Okay. Esos son solo conceptos de circuitos. Y me gusta hablar de ellos para que ustedes se puedan tener una mejor idea de voltaje, resistencia y corriente. Ok, yo les voy a dar esta fórmula. El voltaje de un circuito puede ser calculado usando esta fórmula. Voltaje es igual a la corriente I multiplicada por la resistencia. De esta manera podemos calcular el voltaje en un circuito. Si trabajamos con esta fórmula, me gusta darles esta fórmula porque pueden trabajar con ella más fácil. Porque si necesitamos una fórmula para resistencia, podemos sacar una fórmula de resistencia con esta fórmula de voltaje. Tenemos voltaje es igual a corriente multiplicada por resistencia. Ahora queremos resistencia, nos podemos deshacer de la I dividiendo ambos lados de la ecuación. Se los pongo en otro color. Vamos a dividir ambos lados de la ecuación entre I. I dividido entre I nos da igual a 1 y quedamos con nuestra nueva ecuación. R va a ser igual a V dividido entre I.
Entonces la resistencia del circuito va a ser igual al voltaje del circuito dividido entre la corriente del circuito. ¿Ok? Y después, si volvemos a trabajar con la misma ecuación de V igual a I multiplicado por R, podemos sacar una fórmula para corriente. Empezamos con nuestra ecuación. V, déjenme darles un... V es igual a la corriente, el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia, pero ahora queremos una fórmula para la corriente. Okay, entonces nos podemos deshacer de la R dividiéndola entre sí misma, y después el otro lado de la ecuación también lo dividimos entre R. R dividido entre R, esto es como decir 5 dividido entre 5 nos da igual a 1, y quedamos con I, que es la corriente, y la corriente del circuito va a ser igual al voltaje del que tiene el circuito. Déjenme volver a escribir esto. El voltaje que tiene el circuito dividido entre la resistencia total del circuito. Entonces tenemos estas fórmulas con las cuales podemos calcular voltaje, resistencia y corriente. ¿Ok? Unidades. Las unidades del voltaje son voltios, V. Las unidades para corriente son amperes, o a veces también van a ver amps, o también pueden ver A. Y después las unidades para resistencia son ohms. Los ohms tienen un símbolo griego que es más o menos así. Omega. Déjenme volver a dibujarlo. Omega. Si les dan... en los problemas de su tarea va a decir ohms, pero este es el símbolo de omega. Pueden ser 3 ohms, eso es resistencia. Si les dan 3 amps, eso es corriente. Y si les dan 3 volts, eso es voltaje. Ok, eso tenemos voltaje. Tenemos esto, 3 amps es corriente, 3 ohms es resistencia. Ok, se tienen que saber esas unidades, por favor apréndanselas. Y después tenemos problemas de ejemplo. Problema número 1, me dice: un circuito trabaja con una batería de 9 voltios y tiene una resistencia de 3 ohms. ¿Cuál sería la corriente en el circuito? La fórmula de corriente, aquí la sacamos, y la corriente del circuito va a ser igual al voltaje que tiene el circuito dividido entre la resistencia del circuito. Entonces vamos a escribir nuestra fórmula. Tenemos corriente I es igual al voltaje que tiene el circuito, V, dividido entre la resistencia que tiene el circuito. El problema nos está diciendo que tenemos 9 voltios. 9 voltios, eso ya dijimos, las unidades de voltaje son voltios. Fácil. Y después tenemos 3 ohms. 3 ohms, eso nos está diciendo también el problema de resistencia de 3 ohms. Eso es la resistencia, ok. Ahora podemos sustituir. V en el problema son 9. Y después la resistencia son 3. 9 dividido entre 3 es igual a 3. ¿3 qué? 3 de corriente, y las unidades de corriente son amps. Ok, problema fácil. Después tenemos problema número 2. Un bombillo, light bulb. Eso lo van a ver en sus trabajos. Light bulb, esa palabra quiere decir un bombillo. Un bombillo, un foco, tiene una corriente de 3 amps. Ok, ya me están dando, puedo escribir esto. Corriente de 3 amps. Corriente es igual a 3 amps. Y tiene una corriente de 3 amps fluyendo a través de él. Si es
Si el poder tiene un poder o una energía de 6 voltios, ¿cuál es la resistencia en el circuito? 6 voltios, recuerden los voltios miden el voltaje del circuito. Y me están pidiendo cuál es la resistencia. Recuerden la fórmula de resistencia, la derivamos aquí. Resistencia es igual al voltaje del circuito dividido entre la corriente del circuito. R es igual a V dividido entre I. Vamos a escribirla aquí. R es igual a V dividido entre I. Esta es una I. Ahora vamos a sustituir. Tenemos un voltaje de 6 voltios dividido entre una corriente de 3 amps. 6 dividido entre 3 nos da igual a 2. Y recuerden, las unidades de resistencia son ohms. El símbolo griego, omega. Problema, no sé qué le pasó al número 3. Pero aquí tenemos problema número 4. Vamos a arreglar esto. Tres. There you go. Ok. Nos dice un circuito. El componente de un circuito tiene 3 amps de corriente fluyendo a través de él. Si tiene una resistencia de 10 ohms, ¿cuál es el voltaje? Y tiene una resistencia de 10 ohms. ¿Cuál es el voltaje del componente del circuito? Nos están diciendo el componente, ese componente del circuito tiene 3 amps de corriente. Y nos dice tiene una resistencia de 10 ohms. ¿Ok? ¿Cuál es el voltaje del componente? Recuerden la fórmula de voltaje, está aquí. Voltaje del circuito es igual a la corriente del circuito multiplicada por la resistencia. V igual a I multiplicado por R. Entonces escribimos nuestra fórmula. V, voltaje es igual a corriente multiplicado por resistencia. Ahora vamos a sustituir nuestro voltaje es igual a I. El número que nos dieron para I es 3 multiplicado por la resistencia, que es 10. Ok, so 3 por 10 es 30. Nuestro voltaje del circuito en ese componente, perdón, el voltaje de ese componente son 30 voltios. Ok, espero esto les ayude. Tengan un buen día.